¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones encienden el cielo, mientras otras parecen quedar en silencio? La respuesta está en el fuego del Espíritu Santo, un poder que no se manifiesta en cualquier oración, sino en aquella que brota de un corazón rendido, quebrantado y hambriento de Dios. Hechos 2, 3, 4 lo revela con claridad. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No fue una oración común lo que desató ese fuego, fue una entrega total que provocó una manifestación divina. Hoy veremos cómo debe ser esa oración que enciende el fuego celestial. Te mostraremos cómo orar de manera que el cielo responda con poder, restauración y propósito. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? No hay nada más frustrante que sentir que tus oraciones no pasan del techo. Amas a Dios, le buscas, oras con palabras sinceras y sin embargo el cielo parece guardar silencio. No hay respuesta, no hay dirección, no hay fuego. Entonces te preguntas, ¿qué está fallando? ¿Por qué a otros parece que Dios los visita con poder mientras tú solo recibes silencio? Lo cierto es que el fuego del Espíritu Santo no cae por rutina, no se activa por repeticiones religiosas ni se manifiesta por cumplir horarios. El fuego del Espíritu Santo desciende cuando el corazón se rinde por completo, cuando el alma se despoja de todo orgullo y el espíritu se postra sin reservas. La oración que enciende el cielo no es la más elocuente, sino la más entregada. Jesús lo dejó en claro en Lucas 22:42, cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, pronunciada en agonía, con sudor como gotas de sangre, fue una rendición total. No había una lista de peticiones personales, ni reclamos, ni exigencias. Había una entrega absoluta al propósito del Padre. Ese tipo de oración abre los cielos. Ese tipo de oración provoca que ángeles desciendan para fortalecer al orante, como sucedió con el mismo Jesús en Getsemaní. El fuego del Espíritu Santo no es una emoción pasajera, es una respuesta divina a un corazón que se ha rendido sin condiciones. Muchos oran, pero pocos se rinden. Muchos claman, pero con una parte del corazón aún aferrada al control. Y mientras la voluntad humana se mantenga como prioridad, el fuego no cae. Porque el Espíritu no comparte habitación con el orgullo. Isaías 57:15 lo declara con firmeza. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está la clave. Dios habita con el humilde, con el quebrantado, no con el altivo que se presenta ante él como si le hiciera un favor. Hay personas que oran como si Dios les debiera algo, como si por haber asistido a una iglesia o haber ayudado a alguien ya tuvieran el derecho de exigir respuestas. Pero la oración que enciende el fuego celestial no comienza con exigencias, sino con confesión. No pide, primero se vacía. Como el publicano de Lucas 18, que no se atrevía ni a levantar la vista al cielo y decía: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús afirmó que ese hombre fue justificado, mientras que el fariseo que se justificaba a sí mismo no recibió nada. El fuego responde a la rendición, no al mérito humano. ¿Y por qué es tan importante rendirse? Porque el fuego del Espíritu Santo no solo ilumina, también consume. No desciende para decorar una vida cómoda, sino para transformar una vida dispuesta. La zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto no solo era un espectáculo, era una señal. Dios estaba presente y Moisés tuvo que quitarse las sandalias. Tuvo que reconocer que el terreno había cambiado, que ya no estaba ante lo común, sino ante lo sagrado.
Éxodo 3:5 lo dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y así sucede con nosotros. Cuando el fuego quiere descender, Dios exige que quitemos lo que nos separa de su presencia, nuestra autosuficiencia, nuestros planes, nuestras excusas. Hasta que no te despojas, no puedes pisar lo sagrado. Hasta que no te rindes, el fuego no cae. En tiempos bíblicos, el fuego de Dios no era simbólico, era literal. Cuando Elías oró sobre el altar en el Monte Carmelo, no fue una oración extensa ni elaborada. Fue una oración directa, pero nacida desde una profunda confianza y dependencia de Dios. Y el resultado fue contundente: fuego que descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que habían derramado alrededor. ¿Por qué? Porque Elías no dependía de su reputación ni de su conocimiento. Él sabía que si Dios no respondía, no habría fuego. Su oración fue una rendición pública a la gloria de Dios. Su reputación estaba en juego y, sin embargo, confió plenamente en que Dios actuaría. Esa es la oración que desata lo sobrenatural, la que dice: Señor, si tú no lo haces, yo no puedo forzar nada. Solo tú puedes encender el fuego. Pero esa rendición tiene un precio. Implica reconocer que ya no mandas tú. Implica soltar los resultados, los tiempos, las formas. Implica aceptar que quizás Dios no hará lo que tú esperas, sino lo que Él considera mejor, y aún así seguir confiando. Es lo que hizo Abraham en el monte Moría. Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque había aprendido que obedecer era más importante que entender. Y justo cuando levantó el cuchillo, Dios intervino. Ahí, en esa entrega total, fue donde apareció la provisión. Génesis 22:12 lo registra: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El fuego no descendió como una llama visible, pero sí cayó en forma de confirmación, de respaldo, de dirección. Y eso es lo que muchos buscan sin entender que primero hay que entregar a Isaac. Hoy muchos quieren el fuego sin el altar, quieren poder sin proceso, quieren gloria sin quebranto, pero no funciona así. El Espíritu Santo no se derrama donde no hay espacio, y el espacio no se crea solo con palabras, sino con rendición. David lo entendió después de su pecado. Cuando escribió el Salmo 51, ya no era el rey orgulloso, era el hombre quebrantado que reconocía su miseria y clamaba: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 17. Él no pidió el trono de nuevo, pidió que el espíritu no fuera quitado de él, porque sabía que sin el fuego, sin la presencia de Dios, todo lo demás era vacío. Y es que el fuego del espíritu no solo calienta, también purifica. No solo inspira, también incomoda. No es un fuego domesticado, es un fuego que cambia radicalmente. Por eso no todos lo reciben, porque no todos están dispuestos a dejar que ese fuego queme lo que estorba. La Biblia dice en Hebreos 12:29, nuestro Dios es fuego consumidor, y ese fuego no destruye al justo, pero sí consume todo lo que es impuro. Por eso el altar de oración no puede ser un lugar casual. Es un lugar sagrado, un lugar donde lo viejo muere para que lo nuevo surja, un lugar donde el yo se rinde para que Cristo viva en su lugar. Muchas veces oramos para que Dios haga algo fuera de nosotros, cuando lo que Él quiere es hacer algo dentro de nosotros. Oramos por cambios en nuestras circunstancias, pero Él quiere cambiar nuestro carácter. Oramos por dirección, pero no estamos dispuestos a movernos si no es según nuestro plan. Y así, nuestra oración se convierte en una negociación, no en una rendición. Pero cuando el corazón dice: heme aquí, envíame a mí, aunque no entienda, aunque duela,
aunque cueste, ahí es donde el cielo se abre. Como Isaías, que después de ver el templo lleno de la gloria de Dios, solo pudo decir, ¡ay de mí! Isaías 6:5. Fue su quebranto lo que preparó el terreno para su llamado. El fuego tocó sus labios con un carbón del altar, y entonces estuvo listo. Y así también tú, no verás el fuego hasta que tu corazón diga, no mi voluntad, sino la tuya. No experimentarás lo sobrenatural hasta que sueltes tus condiciones. No serás lleno del Espíritu hasta que estés vacío de ti. No se trata de gritar más fuerte, ni de repetir fórmulas. Se trata de rendirse, de soltar el control, de decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la oración que enciende el fuego. Dios está buscando altares encendidos, no con fuego extraño, sino con fuego santo. Altares donde haya sacrificio, donde haya entrega, donde haya sinceridad. El Espíritu Santo no busca emoción, busca disposición. No busca actores, busca adoradores. Juan 4:23 dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El fuego no cae sobre discursos bonitos, cae sobre corazones quebrantados. Tal vez hoy sientes que tu vida espiritual está apagada, que oras pero no pasa nada, que lees la Biblia pero no entiendes, que asistes a la iglesia pero te sientes vacío. No te desesperes, Dios no está lejos. Él solo está esperando que te rindas, que sueltes tus argumentos, tus quejas, tus excusas, que le digas, Señor, haz lo que quieras conmigo, aquí estoy. Y cuando lo hagas, prepárate, porque ese es el momento en que el fuego comienza a caer. El fuego del Espíritu Santo no es un lujo para unos pocos, es una promesa para todo el que se rinde. Pedro lo proclamó en Hechos 2:38-39. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. El fuego es para ti, pero tendrás que dejar algo en el altar. Tendrás que renunciar a ti mismo para ser lleno de él. Tendrás que rendirte por completo. Y si lo haces, verás cómo el fuego cae, cómo el Espíritu llena cada rincón de tu alma, cómo el cielo responde a tu clamor, no con lo que tú esperas, sino con lo que necesitas. Y ese fuego ya no será solo una experiencia, será tu forma de vida. Una vida encendida, guiada y sostenida por el Espíritu de Dios. La oración ferviente no es un acto emocional ni una reacción impulsiva. Es una postura del Espíritu, un clamor que nace desde la profundidad de un alma que ha comprendido su dependencia total de Dios. No se trata de volumen, se trata de intensidad espiritual, de una urgencia que brota no solo por lo que se necesita, sino por el anhelo ardiente de ver a Dios moverse con poder. Hay oraciones que son palabras y hay oraciones que son fuego. Y cuando esa llama se enciende en lo íntimo del corazón, las barreras invisibles comienzan a romperse, los cielos se abren y el Espíritu Santo responde con una fuerza que trasciende toda lógica. El apóstol Santiago lo expresó con precisión cuando escribió: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. No dijo que puede poco, ni que puede algo, dijo que puede mucho. Y no lo dijo como una posibilidad, sino como una certeza. Pero no cualquier oración. La que mueve el cielo es la oración eficaz, ferviente, nacida de un corazón justo, alineado con Dios, desprendido de todo doblez. Es esa oración que no cesa cuando no ve respuesta, que no se enfría cuando tarda el milagro, que no se rinde cuando parece que todo está en silencio. Es una oración que golpea con fuerza las puertas del cielo porque sabe que al otro lado hay un Padre que oye, que ve y que responde. En Hechos capítulo 12
Pedro estaba encarcelado, custodiado por soldados, encadenado en lo más profundo de una prisión. Herodes ya había matado a Jacobo y ahora Pedro parecía ser el siguiente. Pero algo poderoso estaba sucediendo fuera de los muros de aquella celda. Dice la Escritura: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. No fue una oración breve, ni tibia, ni ocasional. Fue una oración sin cesar, ferviente, constante. Una intercesión que no se detuvo hasta que el milagro ocurrió. Y cuando el cielo respondió, no solo se abrieron las puertas de la prisión, se desataron las cadenas, los soldados fueron superados y Pedro fue sacado por un ángel. Ese es el poder de la oración ferviente. Rompe barreras físicas y espirituales, desmantela estructuras del enemigo, abre caminos donde no los hay, pero para llegar a ese nivel de oración no basta con repetir frases conocidas. La oración ferviente es un ejercicio de guerra. Es una batalla que se libra en lo invisible. No lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Efesios 6:12 nos advierte de esto. Por eso, la oración ferviente no puede ser superficial. Tiene que brotar desde lo profundo del espíritu, con la armadura completa de Dios puesta, con la espada del espíritu, que es la palabra, en la mano, y con el escudo de la fe levantado. Porque cuando oras con fervor estás atacando estructuras del reino de las tinieblas, y el enemigo no se queda pasivo, pero tampoco puede resistir la oración de un justo que no se detiene. Elías lo comprendía bien. En 1 Reyes 18, después de desafiar a los profetas de Baal, se retiró a orar por lluvia. Dios ya había prometido que llovería, pero Elías no se cruzó de brazos. Se inclinó en tierra, puso su rostro entre las rodillas y comenzó a orar con insistencia. Envió a su siervo a mirar al cielo una y otra vez, y durante 6 ocasiones no hubo señal. Pero él no se detuvo. A la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube del tamaño de una mano. Eso fue suficiente. Elías sabía que la oración ferviente había activado lo prometido. No fue una oración de una sola vez. Fue una oración persistente, apasionada, insistente. Y el resultado fue un cielo que se oscureció, un viento que sopló y una lluvia abundante que cayó sobre la tierra. Esa es la diferencia entre quien ora por costumbre y quien ora con propósito. El primero ora esperando algo. El segundo ora sabiendo que lo que espera es real y que ya fue decretado por Dios. La oración ferviente no ruega como quien duda, sino como quien conoce el corazón de aquel a quien clama. Jesús enseñó sobre esto en la parábola de la viuda y el juez injusto. La mujer venía día tras día, exigiendo justicia. El juez, aunque no temía a Dios ni respetaba a los hombres, terminó cediendo por causa de su insistencia. Y el Señor dijo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Claman a Él día y noche. Esa es la clave. No una vez, no cuando sienten ganas, día y noche, fervientemente. La oración ferviente también tiene una característica que la distingue: es osada. Se atreve a pedir lo imposible. No se limita a lo razonable ni se conforma con lo que parece alcanzable. Va más allá, porque sabe que está hablando con el Dios que abre el mar, que cierra la boca de los leones, que resucita muertos, que levanta imperios y los derriba. En Josué 10, el líder del pueblo de Israel oró en medio de una batalla y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, vete dispostose. Y el sol se detuvo, porque la oración ferviente, cuando está alineada con el propósito de Dios, tiene poder para alterar hasta el curso del universo. No hay ciencia, ni lógica, ni ley natural que se oponga cuando Dios responde al clamor de su pueblo. Ese nivel de oración
no nace del entusiasmo momentáneo, nace del hambre. Un hambre que no se sacia con palabras. Un hambre que solo puede ser llenada por la gloria de Dios manifestada en poder. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí oró y ayunó 40 días. Y después de ese tiempo, regresó en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. La oración ferviente no es un ejercicio opcional. Es la antesala del poder. Es el canal por donde el cielo inyecta autoridad, discernimiento y dirección. No hay avivamiento sin oración. No hay fuego sin altar encendido. La historia de la Iglesia en el libro de los Hechos es una prueba de esto. No hubo milagros, señales ni prodigios antes del Pentecostés. Pero hubo oración constante en el aposento alto. 120 personas unidas, orando con un solo corazón. Y cuando llegó el día señalado, el fuego descendió. Lenguas como de fuego se repartieron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración ferviente no solo provoca que el fuego caiga, sino que lo reparte. No lo concentra en unos pocos, lo derrama sobre todos los que esperan, los que claman, los que perseveran. El poder del Espíritu no es para los pasivos, es para los persistentes. La oración ferviente también revela quién eres espiritualmente, porque nadie puede fingir pasión por mucho tiempo. Tarde o temprano, lo que hay en el corazón se manifiesta en la forma en que oras. Si hay fe, se notará. Si hay temor, también. Si hay fuego, arderá. La oración ferviente desnuda al orante. Muestra su confianza, su dependencia, su carácter. Por eso, a lo largo de las Escrituras, los momentos más transformadores están precedidos por tiempos de clamor genuino. Ana oró con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero su oración no era ruido, era alma derramada ante Dios, y Dios la escuchó. Le concedió no solo un hijo, sino un profeta, porque el fervor no solo consigue lo que se pide, sino que muchas veces provoca que Dios dé más de lo que fue solicitado. Cuando oras con fervor, te alineas con la naturaleza de Dios, porque Él mismo es fuego. No fuego estático, sino fuego que consume, que se mueve, que transforma. El fervor no es una carga, es una manifestación de amor, de urgencia, de deseo por ver la gloria de Dios. Y cuando esa pasión se expresa en oración, algo se activa en lo espiritual. Hay movimientos que no comienzan con multitudes, sino con un solo corazón que decide clamar sin cesar hasta que el cielo se manifieste. Esa es la fuerza que Dios honra. Ese es el clamor que Él responde. La iglesia primitiva no tenía templos lujosos ni plataformas de influencia social, pero tenía oración, y tenía fuego, y tenía poder, porque el Espíritu Santo no es atraído por estructuras humanas, sino por corazones encendidos. Por eso, cuando Pedro y Juan iban al templo y se encontraron con el cojo en la puerta, no le ofrecieron dinero ni discursos, le ofrecieron lo que llevaban dentro, poder. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Esa autoridad no nace del intelecto, nace de la intimidad con Dios, nace de horas en oración ferviente, en búsqueda constante, en comunión profunda. El fuego del Espíritu no habita en el apuro, habita en la perseverancia. Y es que el fervor no se limita a momentos específicos, es una postura constante, es un estado del alma que no se apaga con el cansancio ni con la espera. Pablo escribió a los romanos: gozaos en la esperanza, sufrid en la tribulación, sed constantes en la oración. Romanos 12:12. La constancia es el sello de la oración ferviente. No se rinde, no retrocede, no cambia de rumbo cuando no ve resultados inmediatos, porque sabe que cada palabra pronunciada ante Dios es escuchada.
cada lágrima es recogida, cada suspiro es entendido. El fervor espiritual es un fuego que no se extingue porque no depende de emociones, sino de convicciones. Cuando una iglesia ora con fervor, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Cuando una familia ora con fervor, las cadenas generacionales comienzan a romperse. Cuando un creyente ora con fervor, los cielos responden. Y cuando una generación decide encenderse en oración, los avivamientos comienzan. La historia lo ha demostrado una y otra vez, pero no será a través del ruido ni del espectáculo, será a través del clamor genuino, de ese clamor que nace desde lo profundo, que sube como incienso, que sacude los cielos y desciende como fuego. Dios no está obligado a responder cada oración que se eleva desde la tierra. Él no se mueve por exigencias humanas ni por motivaciones egoístas. La Escritura revela con claridad que su oído está atento al clamor de los justos, a aquellos cuyo corazón arde por ver su justicia establecida. No es la necesidad humana la que enciende el fuego del cielo, sino la intención con la que se levanta la voz. Cuando el alma clama no por conveniencia, sino por alinearse con la voluntad del Padre, entonces el fuego desciende con poder y transforma la atmósfera. En Isaías 1:15-17, Dios le habló a su pueblo con palabras firmes. Cuando extiendan sus manos, esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y límpiense. Quiten sus malas acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Defiendan a la viuda. Este pasaje revela una verdad fundamental. No toda oración es escuchada por Dios. Hay clamores que son rechazados porque provienen de corazones contaminados, motivaciones egoístas o intenciones torcidas. El cielo responde al clamor que nace del deseo de ver lo recto establecido, del anhelo de vivir conforme a la verdad. Jesús enseñó en Mateo 6 que no debemos orar como los hipócritas, que lo hacen para ser vistos, ni como los gentiles, que repiten sin sentido esperando ser oídos por sus muchas palabras. El verdadero clamor que conmueve a Dios es íntimo, sincero y recto. Es aquel que no se centra en lo que uno quiere, sino en lo que Dios quiere. Cuando Cristo enseñó a orar, no comenzó con danos, sino con santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El orden revela la prioridad. Antes de pedir, se debe reconocer el propósito. Antes de recibir, se debe desear que la justicia divina se establezca. A lo largo de la historia bíblica, Dios respondió con fuego a aquellos que clamaron con un corazón recto, no por lo que pedían, sino por lo que representaban. En 1 Reyes 18, Elías desafió no solo a los profetas de Baal, sino a un sistema corrupto que había alejado al pueblo del verdadero Dios. Su oración fue sencilla, pero llena de propósito. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 37. Elías no pidió fuego para sí. No buscó demostrar poder por vanagloria personal. Su clamor fue por restauración, por justicia, por la gloria de Dios entre su pueblo. Y el fuego descendió con fuerza, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua, porque Dios honró la motivación detrás del clamor. Dios conoce cada intención antes de que una palabra salga de los labios. Él no responde a lo que decimos, sino a lo que somos cuando lo decimos. En Proverbios 15:8 leemos: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. No se trata solo de orar, sino de orar desde un corazón que busca agradarle. Aquellos que elevan su voz no por intereses personales, sino por ver el reino de Dios manifestado,
encuentran respuesta, favor y dirección. Cuando el pueblo de Israel clamó en Egipto, Dios escuchó. Pero no fue una simple queja lo que llegó a su trono. Fue un clamor que brotó de un pueblo oprimido, deseoso de libertad, cansado de la injusticia, dispuesto a obedecer. Éxodo 3:7 lo declara así: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor movió a Dios a actuar, a levantar un libertador, a romper las cadenas del yugo. No por lástima, sino por justicia. Dios no es indiferente al sufrimiento, pero no obra simplemente por la emoción del momento, sino cuando hay un propósito que refleja su carácter. El salmista escribió: Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Aquí no se promete respuesta a todos, sino a los justos. Aquellos que buscan lo correcto aunque les cueste, que se niegan a pactar con el pecado, que desean más la presencia de Dios que el cumplimiento de sus propios planes. Estos son los que oran y ven el fuego caer, los que claman y son respondidos con poder. En tiempos de Ezequiel, Dios buscaba a alguien que se interpusiera por la nación, que levantara un clamor genuino, pero no lo halló. Ezequiel 22:30 dice: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este versículo no habla de ausencia de oración, sino de ausencia de oración verdadera. Había palabras, pero no había justicia. Había ritos, pero no había verdad. Había religiosidad, pero no había rendición. Y cuando el clamor no es genuino, cuando no hay alguien que se ponga en la brecha con integridad, el fuego no cae. La tierra no es sanada. Las cadenas no se rompen. La presencia no se manifiesta. Dios se agrada de aquellos que no buscan su propio beneficio, sino su gloria. Moisés intercedió por Israel luego del pecado con el becerro de oro, no para salvar su propia reputación, sino por amor al nombre de Dios. Éxodo 32:11-12 relata cómo le dijo al Señor: ¿Por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Su oración no pedía comodidad, pedía justicia. Clamaba por el honor del nombre de Dios entre las naciones. Ese tipo de intercesión toca el corazón del cielo. No pone la necesidad propia al centro, sino el testimonio de Dios ante los ojos del mundo. Jesús mismo modeló esta clase de clamor. En Juan 17, en su oración sacerdotal, no pidió ser librado de la cruz. Oró por sus discípulos, por la unidad de la iglesia, por la santificación de los creyentes. Su petición era por el cumplimiento del plan eterno del Padre. Cada palabra nacía del deseo de que la voluntad de Dios fuera hecha. Y aunque el camino fue doloroso, fue también glorioso. Porque cuando el clamor es justo, el cielo no solo escucha, sino que actúa. No siempre en la forma que esperamos, pero siempre con fidelidad. El fuego del Espíritu Santo no es un recurso disponible para fines personales. Es una manifestación de la gloria de Dios que responde a un altar consagrado y a un clamor puro. Cuando se ora por justicia, se ora desde el corazón de Dios. Se anhela lo que Él anhela. Se llora por lo que Él llora. Se clama no por conveniencia, sino por cumplimiento de su voluntad. Y es entonces cuando lo sobrenatural se activa. Cuando el fuego cae, no solo para bendecir, sino para restaurar, para limpiar, para establecer su dominio. En la iglesia de hoy, muchas oraciones se quedan sin respuesta porque no son clamores, son demandas. Porque no buscan justicia, buscan comodidad. Y Dios no responde a la autosatisfacción, responde a la obediencia, a la renuncia, a la verdad. Santiago 4:3
es directo al respecto. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No todo lo que se pide en oración tiene respaldo divino. Dios responde cuando la motivación es justa, cuando el deseo es limpio, cuando el corazón está alineado con su carácter. Por eso, cuando el alma se decide a orar, debe hacerlo con temor reverente, con honestidad, con deseo sincero de justicia. No es suficiente elevar la voz. Es necesario examinar la intención, porque si el centro de la oración es el yo, no habrá respuesta. Pero si el centro es Dios, su justicia, su reino, entonces el fuego descenderá. No como un espectáculo, sino como un sello divino de aprobación, como una llama que consume lo impuro y confirma que lo que se ha pedido ha sido escuchado. Cuando el pueblo se humilla, busca el rostro de Dios, se aparta de sus caminos malos, entonces el cielo se abre. Pues Crónicas 7:14 lo afirma. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa no es general, tiene condiciones. No toda oración mueve el trono, solo aquella que nace del quebrantamiento, de la conversión, del deseo ardiente por justicia. Dios no está lejos, su fuego no está inaccesible, pero Él no se deja manipular, no actúa por presión, actúa por principio. Y su principio es claro, Él responde al clamor que desea su voluntad por encima de la propia. Cuando ese tipo de oración se eleva, el cielo se inclina. Cuando ese clamor se mantiene, el espíritu se mueve, y cuando ese fuego cae, nada vuelve a ser igual. El fuego del Espíritu Santo no se derrama sobre escenarios construidos por apariencias. No responde a fórmulas ni se activa con repeticiones vacías. Su manifestación no depende de lo externo, sino de la condición real del corazón. Es posible levantar las manos, pronunciar palabras de consagración, proclamar ayunos y realizar obras religiosas, y aún así estar lejos de Él. La pureza no se mide por el volumen de la oración ni por la elocuencia de las palabras. Se mide por la limpieza del alma, por la verdad que habita en lo secreto, por la humildad con la que uno se presenta ante el trono de Dios. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 15:8: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Con esa frase desmanteló toda pretensión de religiosidad vacía. No bastaba con la adoración verbal, no era suficiente el ritual. Lo que él deseaba era un corazón íntegro, una vida transparente, una entrega sin doblez. Por eso, en tantos lugares donde se ora, donde se predica, donde se canta, no desciende fuego. Porque aunque la estructura religiosa está armada, el altar está contaminado, y el espíritu no comparte habitación con lo impuro. Cuando se estudia el patrón bíblico del tabernáculo, se entiende cuán meticuloso es Dios con respecto a la santidad. No cualquier persona podía entrar en el lugar santísimo. No se podía ofrecer incienso extraño. No se podía presentar sacrificio de cualquier forma. Levítico 10 registra que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante del Señor, y por eso cayó fuego del cielo. Pero no como bendición, sino como juicio. Murieron ante la presencia misma de Dios, porque aunque su acto parecía correcto externamente, internamente había desobediencia. La lección es clara. El fuego verdadero no cae donde hay impureza, cae donde hay obediencia, reverencia y santidad. El Espíritu Santo no es un adorno para nuestras reuniones. Es la tercera persona de la Trinidad, y donde Él habita hay transformación. No se manifiesta para entretener, sino para purificar. No llega para confirmar una fachada, sino para revelar la verdad. En Juan 16:8, Jesús dijo que el Espíritu vendría para convencer al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Su presencia no se limita a lo emotivo. Es poderosa, es directa, es santa. Y si queremos que se manifieste, debemos limpiar el altar, porque Él no desciende sobre lo que brilla por fuera, sino sobre lo que ha sido limpiado por dentro. David comprendía esta verdad con profundidad. Por eso clamaba: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. No pidió un nuevo reino, ni la restauración de su imagen pública. Pidió pureza, porque sabía que sin un corazón limpio, la presencia de Dios se aleja. Por eso también dijo: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Verso 11. El fuego de Dios no se pierde de forma repentina. Se apaga cuando se tolera lo impuro, cuando se justifica lo incorrecto, cuando se usa la apariencia para cubrir la rebelión interior. En el tiempo de Jesús, los fariseos representaban lo más alto del estándar religioso. Ayunaban, oraban en público, conocían la ley, ofrecían diezmos con precisión. Sin embargo, el Señor los confrontó una y otra vez. Mateo 23:27 registra una de sus palabras más contundentes. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esto es una advertencia directa a todo lo que luce piadoso pero está muerto por dentro, a todo lo que pretende ser espiritual sin haber sido santificado. El Espíritu Santo no puede ser contenido en sistemas religiosos. Donde hay manipulación, control humano o culto a la imagen personal, Él se retrae. Su naturaleza no se ajusta a programas creados por conveniencia. Él se mueve donde hay libertad, donde hay verdad, donde el corazón ha sido despojado de orgullo, de ambición, de falsedad. Segunda de Corintios 3:17 lo declara así: «Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». No libertinaje, libertad para ser auténtico, para ser transformado, para caminar en rectitud sin temor a las apariencias. La pureza no es una opción secundaria, es una condición esencial. Hebreos 12:14 enseña: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». No basta con participar, no basta con estar presente. Solo aquellos que han sido lavados, purificados y comprometidos con la verdad podrán experimentar la plenitud del fuego de Dios. La santidad no es un requisito para ser aceptado, es la consecuencia de haber sido transformado. Y donde esa transformación es real, el Espíritu reposa con agrado. Cuando Jesús limpió el templo, no lo hizo simplemente porque le molestaba el comercio. Lo hizo porque la casa de su Padre había sido convertida en un espacio de transacciones humanas. Lo sagrado se había mezclado con lo común. El lugar de encuentro con Dios había sido contaminado por intereses personales. Y el celo por la santidad lo llevó a volcar mesas, a expulsar mercaderes, a restaurar el orden. Juan 2:17 registra que sus discípulos recordaron la Escritura: «El celo de tu casa me consume». Ese mismo celo debe consumirnos hoy. No se puede pedir la manifestación del Espíritu mientras se tolera lo profano. No se puede invocar el fuego mientras se alimenta lo que lo apaga. La Escritura enseña que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 lo declara con claridad: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?» Esta verdad no es simbólica, es literal. Dios ya no habita en estructuras físicas como el tabernáculo o el templo de Salomón. Habita en el corazón del creyente. Y si ese templo está lleno de impureza, de resentimiento, de mentira, entonces el fuego no puede encenderse, porque el altar interno ha sido contaminado
y el espíritu no cohabita con lo que lo deshonra. La verdadera espiritualidad no se mide por cuántos versículos se citan, sino por cuántos se obedecen. No se revela por cuántos dones se manifiestan, sino por cuán limpio es el canal por donde esos dones fluyen. Muchos buscan la unción, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la consagración. Muchos desean el poder, pero rehúyen la santidad. Pero no puede haber fuego sin altar consagrado. No puede haber presencia sin pureza. En el relato de Isaías capítulo 6, el profeta tiene una visión del trono de Dios. Lo primero que reconoce no es una misión, sino su condición. Dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Su reacción no fue gritar de emoción ni correr a contar la experiencia. Fue reconocer su impureza. Y en ese reconocimiento, Dios envió un serafín con un carbón encendido para purificar sus labios. Solo después de haber sido limpiado, fue capacitado para recibir el llamado. El fuego no vino primero para dar poder, sino para purificar. Así actúa el Espíritu Santo. Antes de empoderar, limpia. Antes de enviar, santifica. Antes de usar, transforma. Por eso, quienes desean la manifestación de su gloria deben estar dispuestos a pasar por el fuego que purifica, a permitir que cada área oculta sea expuesta, a rendir incluso lo que parece pequeño, porque lo pequeño sin tratar puede impedir lo grande de Dios. El Espíritu no ignora lo que el hombre esconde. Él escudriña lo profundo. 1 Corintios 2:10 lo afirma. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si escudriña lo de Dios, ¿cuánto más lo del hombre? El gran peligro de la religiosidad es que produce una apariencia sin transformación, y esa fachada se convierte en una barrera para el fuego. En Apocalipsis 3, Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, que se creía rica, autosuficiente, sin necesidad de nada. Pero su diagnóstico fue distinto. Tú dices: «Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». 217. La religiosidad adormece. Hace creer que todo está bien cuando en realidad el corazón está lejos. Y el espíritu no se manifiesta donde hay orgullo espiritual. Él acude al quebrantado, al que reconoce su necesidad, al que se presenta con transparencia. La pureza espiritual no es perfección humana, es sinceridad ante Dios, es vivir sin doblez, es odiar el pecado, no porque afecta la reputación, sino porque entristece al espíritu. Efesios 4:30 nos dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Cada actitud, pensamiento o acción que deshonra la santidad apaga el fuego. No con rapidez visible, pero sí con constancia progresiva. Y cuando se quiere encender un altar que ha sido apagado por impurezas, lo primero que se debe hacer es limpiar la ceniza vieja, remover lo contaminado, restaurar la integridad. La manifestación del Espíritu no es una visita emocional, es una consecuencia de una vida consagrada. Y esa consagración comienza en lo secreto. En el momento donde no hay público, donde no hay escenario, donde solo está Dios y el alma, allí es donde el fuego se enciende. Allí es donde la presencia se establece. Allí es donde se construye un altar verdadero, porque lo que sucede en privado se refleja en lo que Dios hace en público. La unción no se sostiene con actividades, se sostiene con santidad. Quien ora buscando fuego debe primero abrir el corazón a la purificación. Debe permitir que el Espíritu examine, revele, corrija. Porque el fuego que desciende sobre un altar impuro no edifica, solo expone. Pero cuando el altar ha sido santificado, cuando el corazón ha sido limpiado, cuando la vida ha sido rendida, entonces el fuego no solo cae,
sino que permanece, arde, purifica, transforma y marca para siempre. El fuego del Espíritu Santo no es un símbolo decorativo ni un simple acto de poder. Es un agente de transformación profunda. Cuando Dios envía su fuego, no lo hace para emocionar, sino para alinear. No lo derrama para impresionar, sino para capacitar. Su propósito es claro: guiar, purificar y preparar a los que llama para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Nadie que ha sido tocado por el fuego del Espíritu queda igual, porque ese fuego revela el camino, consume lo que estorba y equipa con poder del cielo. Desde el principio, el fuego ha sido un lenguaje que Dios utiliza para marcar lo sagrado. En el desierto, el pueblo de Israel era guiado por una columna de fuego durante la noche. No se movían hasta que el fuego se movía. Éxodo 13:21 lo registra con claridad. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El fuego no solo iluminaba, también dirigía. Era la señal viva de que la presencia de Dios estaba con ellos, y mientras seguían al fuego, no erraban el rumbo. Ese mismo principio se mantiene hoy. El Espíritu guía con precisión a los que le siguen con obediencia. No se impone, pero tampoco se equivoca. Él no opera bajo las ideas humanas, sino conforme al plan divino. Romanos 8:14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es una opción, es una evidencia. Quien ha sido encendido por el fuego del Espíritu, camina conforme al Espíritu, y eso implica rendirse cada día a su dirección, aunque no siempre coincida con lo esperado. El fuego no solo enciende el alma, también corrige el rumbo. Además de guiar, el fuego purifica. No es un fuego que solo calienta, es un fuego que limpia. En Malaquías 3:2-3, Dios es descrito como fuego purificador y jabón de lavadores. No busca solo presencia exterior, sino santidad interior, porque antes de usar a alguien con poder, Dios lo pasa por el proceso del refinamiento. Como el oro que se somete al fuego hasta que desaparecen las impurezas, así el alma es llevada a un punto donde ya no queda más que lo verdadero. No hay propósito eterno sin purificación previa, y aunque el proceso arda, es necesario. Porque Dios no confía su gloria a un corazón dividido. Pero el fuego no solo guía ni purifica, también capacita. El día de Pentecostés no fue solo un evento emocional. Fue el momento en que hombres temerosos fueron transformados en testigos valientes. Hechos 2 relata que lenguas como de fuego se asentaron sobre cada uno y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese fuego no fue superficial. Fue el inicio de una vida en misión. Pedro, que había negado a Jesús, se puso de pie y predicó con denuedo. 3,000 personas creyeron ese día. El fuego lo capacitó, lo llenó de autoridad, le dio las palabras, le cambió el espíritu. Porque cuando el Espíritu desciende, no solo enciende, también envía. Cada vez que el fuego de Dios cae, no lo hace sin un propósito. No hay llama sin encargo, ni poder sin tarea. El fuego viene para impulsar el diseño eterno en la vida de cada creyente. Por eso es indispensable entender que la oración no busca experiencias místicas sin dirección. La verdadera oración clama por fuego con propósito. El Espíritu no desciende sobre espectadores, sino sobre soldados. El que ora para que el fuego caiga debe estar listo para levantarse con responsabilidad. Porque ese fuego no es para sentirse mejor, es para ser enviado, corregido, usado y mantenido en obediencia constante. El fuego del Espíritu Santo no cae como un evento aislado, ni permanece donde no hay constancia. No se sostiene por un momento emocional, sino por una vida espiritual establecida sobre cimientos firmes.
La oración que enciende el fuego no es la que se hace solo en tiempos de necesidad, sino la que nace de una comunión constante, de una fe viva, de una perseverancia incansable y de una santidad genuina. Quien desea ver el fuego de Dios arder de forma continua, debe aprender a permanecer en el altar con los mismos elementos con los que ese fuego fue encendido. La fe es el primer combustible. Hebreos 11:6 lo afirma con autoridad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración que no cree, que duda, que solo lanza palabras esperando suerte, no mueve nada. Pero la oración del que cree, del que se acerca con convicción, del que habla sabiendo que Dios oye, activa lo eterno. La fe no es una emoción, es una decisión de confiar en la fidelidad del que prometió. Es lo que sostiene la oración cuando las respuestas tardan, cuando todo parece oscuro, cuando los cielos guardan silencio. La fe mantiene el altar encendido aunque el fuego todavía no se vea. Y ese tipo de oración es la que provoca que, tarde o temprano, el fuego caiga con fuerza. La perseverancia es lo que mantiene la llama ardiendo. En Lucas 11, Jesús relató la historia de un hombre que a medianoche fue a pedir pan a su amigo. Al principio no recibió respuesta, pero insistió, y el Señor explicó: os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La oración perseverante no se basa en la respuesta inmediata, sino en la seguridad del carácter de Dios. No depende de resultados visibles, sino de la firmeza interior de quien ha decidido no soltar el altar. No se ora una vez y se olvida. Se ora hasta que algo se mueva. Se clama hasta que el cielo responda. No por repetición, sino por persistencia espiritual. No por cansar a Dios, sino por demostrar que se depende de Él por completo. Pero todo esto debe estar sostenido sobre un terreno limpio. La santidad no es un adorno para los momentos de devoción. Es el fundamento que da legitimidad a la oración. Santiago 5:16 declara que la oración eficaz del justo puede mucho, no del que aparenta justicia, sino del que la vive. La santidad no es perfección inalcanzable. Es una vida separada, comprometida, rendida a Dios en lo íntimo. Es obediencia diaria, fidelidad en lo oculto, rectitud en lo cotidiano. Quien quiere ver el fuego caer y mantenerse, debe vivir en santidad. No solo cuando ora, sino cuando calla, cuando trabaja, cuando decide. El fuego de Dios no es compatible con una vida doble. No desciende sobre lo que está dividido. Arde sobre lo que ha sido consagrado por completo. Cuando estos tres pilares están presentes, fe, perseverancia y santidad, el altar no solo arde, se convierte en un punto de encuentro entre lo celestial y lo humano. Y lo que comenzó como un clamor personal se convierte en una manifestación de gloria. El fuego de Dios no es para una experiencia momentánea, es para una vida transformada, para un camino dirigido por el Espíritu, para un corazón purificado, para un propósito cumplido. El fuego del Espíritu no es solo una señal de que Dios ha descendido, es una declaración profética de que algo nuevo está comenzando. Cuando el fuego cae, no solo ilumina, también separa. No solo calienta, también consume. No solo responde, también revela. Y lo que revela no siempre es lo que esperábamos ver. Porque el fuego no solo se manifiesta para confirmar que estamos listos, sino para dejarnos ver cuánto más debemos rendirnos para vivir en esa dimensión de gloria que el cielo ha preparado. No se trata únicamente de buscar el fuego. Se trata de permanecer encendidos cuando todos a tu alrededor eligen apagarse. De sostener la llama cuando el ambiente se enfría, cuando la cultura se apaga,
cuando la comodidad reemplaza la convicción. El fuego del Espíritu no desciende para que nos quedemos contemplándolo, sino para que caminemos con Él hasta donde Dios quiera llevarnos. No basta con haber orado una vez, ni con haber experimentado un momento de llenura. El fuego verdadero no deja a nadie igual. Transforma el ritmo, cambia la dirección, impone una urgencia. Porque cuando el Espíritu marca con su fuego, no lo hace para que lo recordemos, sino para que lo sigamos. El fuego no fue dado para decorarnos espiritualmente, sino para empujarnos hacia una vida que arda con propósito eterno. Quien ha sido tocado por ese fuego ya no busca lo que busca el mundo. Ya no se conforma con lo que satisface por un momento. Quiere lo eterno, lo verdadero, lo que permanece. Y ese fuego también confronta, porque obliga a decidir. El que ha probado la gloria no puede volver atrás sin que su alma tiemble. El que ha sido encendido no puede justificar la tibieza sin sentir que algo dentro se apaga lentamente. Dios está buscando altares vivos, no solo reuniones organizadas, espíritus entregados, no solo rutinas correctas, vidas que estén dispuestas a sostener la llama, aun si eso significa arder a solas. Porque el fuego no es popular. El fuego no siempre es comprendido, pero el fuego es lo que separa a los que asisten de los que cargan la gloria. Es el sello de los que no solo oran, sino que oran así, con todo, hasta el fondo, sin condiciones. El fuego del Espíritu Santo es la evidencia de que el cielo sigue invadiendo la tierra a través de quienes se atreven a vivir encendidos. No por momentos, sino por decisión. No por emoción, sino por pacto. La verdadera vida espiritual no comienza cuando uno ora para recibir, sino cuando uno ora para obedecer. Y quien ha recibido ese fuego no tiene otra opción que avanzar, porque no fue marcado para mirar atrás, sino para llevar la llama adelante, hasta que cada rincón oscuro sea alumbrado, hasta que cada palabra dicha en oración se convierta en testimonio vivo de que Dios sigue respondiendo con fuego.